Estimados y apreciados estudiantes, les habla el profesor Hernán Cabrales. El día de hoy he diseñado el siguiente espacio para crear una serie de videos cortos en donde vamos a poner en práctica lo aprendido en las diferentes sesiones de la asignatura de cálculo vectorial. Y vamos a iniciar con este primer ejercicio. Dados los vectores, un vector A en R2, un vector B en R2, un vector C en R2, y nos preguntan, determine cuáles son los escalares H y K, tal que esa igualdad que vimos allí se cumpla, ¿sí? Entonces vamos a dar solución a este primer ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a llevar este ejercicio a la pizarra digital y miren cómo lo vamos a desarrollar. Ese sería nuestro primer ejercicio para empezar esta serie de videos. Entonces vamos a poner aquí solución. Solución. Entonces nos dan tres vectores que están en R2 con esas componentes que vemos allí. Entonces la idea es que debemos encontrar el valor de H y el valor de K de tal manera que esta igualdad que vemos aquí se mantenga, se cumpla, ¿sí? Entonces voy a empezar por esa igualdad. Entonces miren lo que vamos a hacer. Tengo un vector C, el vector C es igual a H veces el vector A más K veces el vector B, ¿sí? Entonces nos dan esa ecuación. Vamos a reemplazar los vectores que tenemos en la parte superior, ¿sí? Entonces miren lo que nos genera cuando reemplazamos los vectores en esa ecuación. El vector C, pero ¿quién es el vector C? Miren que el vector C es un vector de dos componentes. Las componentes del vector C sería 5, menos 4. Y eso es exactamente igual al escalar h veces el vector A. Pero miren quién es el vector A. En nuestro caso, el vector A es un vector de dos componentes, cuyas componentes son 3, menos 3,2, ¿sí? Entonces el vector A aquí sería 3,2 más K veces el vector B. Pero ¿quién es el vector B? Vamos a escribir esta parte bien. Entonces vamos a ver aquí K veces el vector B. Pero ¿quién es el vector B? Miren que el vector B también es un vector de dos componentes. Las componentes del vector B serían 3, menos 2. Entonces vamos a poner aquí 3, menos 2. 3, menos 2. Entonces miren lo que tenemos aquí. Aquí, del lado derecho, nosotros podemos seguir operando. Miren que tengo unas componentes y esas componentes están multiplicando a a unos escalares, en este caso el escalar h y el escalar k. Entonces nosotros podemos aplicar la multiplicación de un vector por un escalar. Es una definición que se ha trabajado en una de las sesiones anteriores. Entonces nosotros podríamos operar de la siguiente manera. Podemos introducir el h aquí en esta primera componente y podemos introducir el h en esta segunda componente. Lo mismo que hicimos con H lo podemos hacer con K. Por ejemplo, el K lo podemos introducir en la primera componente y el K lo podemos introducir en la segunda componente. Teniendo en cuenta esto, entonces nosotros podríamos realizar lo siguiente. Entonces acá del lado izquierdo me queda 5, menos 4. Lo podemos dejar tal cual. Entonces mira lo que va a pasar aquí. Acá tengo H veces 3 veces h, entonces podemos poner aquí 3h, en la segunda componente sería 2h, ahí lo que estamos aplicando es la multiplicación de un vector por un escalar, más k veces, miren que está multiplicando estas componentes, entonces aquí podemos colocar 3k, menos 2k. Si nosotros seguimos operando eso a donde hemos llegado, del lado derecho podemos seguir aplicando definiciones previas que hemos realizado y que hemos estudiado
en las sesiones anteriores. Por ejemplo, del lado derecho tenemos una suma entre componentes. Entonces, eso es lo mismo que estuviésemos haciendo una suma de vectores. Entonces, del lado derecho podemos aplicar la suma entre componentes. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente forma. 5, menos 4 es igual. Entonces, vamos a aplicar aquí la definición de suma, que sería 3h más 3k para la primera componente. Para la segunda componente sería 2h menos 2k. Y hemos llegado a esta parte. Entonces miren que aplicamos suma de componentes, suma de vectores y anteriormente aplicamos la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Miren que las componentes del lado derecho del signo igual son iguales a lo que tenemos del lado izquierdo, a las componentes del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos una igualdad y podemos aplicar la igualdad entre vectores. Entonces, recordemos que dos vectores son iguales si solamente si son iguales componente a componente, es decir, término a término. Entonces nosotros podemos inferir lo siguiente, ¿sí? Podríamos, aplicando la definición de igualdad entre vectores, podemos llegar a esto. Que, por ejemplo, la primera componente del lado izquierdo es igual a la primera componente del lado, la primera componente del lado derecho es igual a la primera componente del lado izquierdo. Entonces acá tenemos 3h más 3k, eso es exactamente igual a 5. Y aquí tengo una primera ecuación. Lo mismo que hicimos con la primera componente lo podemos aplicar en la segunda componente. La segunda componente del lado derecho es igual a la segunda componente del lado izquierdo. Entonces acá tenemos 2h menos 2k, eso es exactamente igual a menos 4. Y esto, si ustedes se dan cuenta, hemos llegado a un sistema de ecuaciones lineales. A un sistema de ecuaciones lineales. Podemos aplicar cualquier método que existe para resolver ecuaciones lineales para poder encontrar el valor de h y el valor de k. Miren que si nosotros solucionamos ese sistema en un sistema de ecuaciones 2 por 2, tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas. Entonces, la solución de este sistema es precisamente eso, encontrar cuál es el valor de h y encontrar cuál es el valor de k. Entonces, no tengo el espacio, voy a aprovechar, vamos a tomar una hoja en blanco y vamos a poner este sistema a donde hemos llegado. Entonces acá tenemos 3h más 3k igual a 5. Entonces vamos a poner por acá 3h más 3k, eso es exactamente igual a 5. Y tenemos 2h menos 2k igual a menos 4. 2h menos 2k igual a menos 4. Entonces hemos llegado ahí. Acá tengo una ecuación 1 y acá tengo una ecuación 2. Entonces, si ustedes pueden notar, es un sistema de ecuaciones lineales, dos ecuaciones, dos incógnitas. Podemos aplicar cualquiera de los métodos de solución existentes para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, podemos aplicar sustitución, eliminación, igualación, todos esos métodos que existen los podemos aplicar acá sin ningún problema, ¿sí? Entonces, acá, aprovechando que las K, tanto en la ecuación 1 y en la ecuación 2, tienen el signo invertido, entonces lo que voy a hacer es coger la primera ecuación y la voy a multiplicar por 2. Y la segunda ecuación la voy a multiplicar por 3. Si nosotros hacemos eso, entonces esa ecuación 1 y esa ecuación 2 se transforma en lo siguiente. Entonces vamos a poner aquí un color diferente. Si multiplicamos la primera por 2, entonces aquí me sale 3h por 2. Entonces aquí yo puedo decir que esto es 6h más 2 por 3k, esto es igual a 6k y eso es igual
a 2 por 5, eso es igual a 10. 3. En la segunda ecuación vamos a multiplicar por 3, aprovechando que las K tienen el signo invertido, entonces voy a aplicar el método de eliminación para que las K se puedan eliminar. Ahora, teniendo en cuenta esto, entonces mire lo que podemos hacer aquí. La segunda ecuación, si la multiplicamos por 3, entonces mire lo que me va a quedar, 2h por 3, entonces aquí me sale 6h. 3 por menos 2k, entonces aquí me sale menos 6k. Y eso es igual, 3 por menos 4, esto es igual a menos 12. Entonces, mire lo que podemos hacer aquí. Ahora, aprovechando que tenemos esto, podemos sumar todos esos términos. Entonces, mire lo que va a pasar aquí. Podemos sumar, entonces si sumamos, nos damos cuenta que este señor y este señor se cancelan. Y me queda que 6h más 6h es igual a 12h. 12h es igual a 10 menos 12 es igual a menos 2. Entonces aquí podemos realizar lo siguiente. 12h igual a menos 2. El coeficiente de h que está multiplicando lo podemos mandar a dividir. Entonces acá tenemos que h es igual a menos 2 sobre 12. Simplificamos, me queda mitad de 2, 1. Mitad de 12, 6. O sea que aquí tenemos que h es exactamente igual a menos un sexto. Entonces, ¿qué hemos aplicado aquí? Esto que estoy haciendo aquí es aplicar el método de eliminación. Método de eliminación o reducción, como también se le conoce en la literatura. ¿Sí? Método de eliminación o reducción. Listo. Esa ecuación o ese valor de h que hemos encontrado, le voy a poner una etiqueta. Voy a llamarlo simplemente, vamos a ponerle aquí que ese valor de h lo voy a llamar 3. Ahora miren lo que vamos a hacer. Voy a coger la etiqueta 3 y la voy a reemplazar ya sea en 1 o la voy a reemplazar ya sea en 2. En cualquiera de las dos ecuaciones yo puedo reemplazar la etiqueta número 3. Entonces supongamos que la reemplace en 1. ¿Sí? Entonces miren lo que va a pasar. Reemplazando la ecuación 3 en la ecuación 1, miren que lo voy a reemplazar en 1, pero yo también la puedo reemplazar en 2. Y con eso también puedo obtener el valor de K. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos la ecuación 3 en 1, pero ¿quién es 1? Recuerde que, mire lo que tengo arriba. Para mí, 1 es 3h más 3k es igual a 5. Si nosotros colocamos lo que nos dio h, entonces esto que está aquí, yo lo puedo escribir así. 3 por h, pero miren que h es menos un sexto, más 3k, vamos a escribir bien aquí la k, 3k, y eso es igual a 5. Entonces aquí podemos simplificar, ¿no? Miren que aquí podemos sacar tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. O sea que nosotros podemos decir que esto es igual a menos un medio más 3k igual a 5. Ese menos un medio, que es negativo, escribirlo bien, ese menos un medio que es negativo del lado izquierdo, si lo robamos a la derecha, él cambia de signo. O sea que me queda que 3k es igual a 5 más un medio. O sea que aquí llegamos a que 3k es igual 5 más un medio. 5 más un medio es lo mismo que tener 11 medios. O sea que esto que está aquí, el coeficiente de k que está multiplicando lo podemos pasar a dividir. O sea que k es igual a 11 medios sobre 3. Entonces le podemos agregar aquí la unidad y podemos aplicar la orejita. Si aplicamos aquí la orejita, entonces mira a lo que llegamos. Recordemos que la orejita es el producto de los dos extremos con el producto de los dos del medio. O sea que esto que está aquí es simplemente decir que esto es 11 por 1, 11 sobre 2 por 3. Pero 2 por 3 es igual a 6.
y ya hemos encontrado el valor de H y el valor de K. Miren que esto que está aquí sería el valor de H. Este es el valor de H y este es el valor de K. El valor de K, miren lo que nos dio 11 sextos. ¿Sí? Esto vamos a llamarlo, vamos a ponerle una etiqueta, sería el valor de K. Entonces, ustedes como estudiantes se pueden preguntar, ¿cómo podemos verificar si los valores de H y K que yo he encontrado están correctos? Bueno, muchachos, simplemente la idea es que ya con el valor de H y con el valor de K establecido, si nosotros lo reemplazamos aquí, no se tiene que cumplir esa igualdad. ¿Sí? Se tiene que cumplir esa igualdad. Entonces, veamos, vamos a ver si esa igualdad se cumple. Entonces, en una hoja en blanco, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que el vector C, vamos a poner aquí comprobación. Vamos a poner aquí, comprobación. Y esto es una manera de verificar que las cuentas que hemos hecho estén correctas. Por ejemplo, yo tengo un vector C, ese vector C es igual a ¿quién? A H veces el vector A, H veces el vector A, más K veces el vector B. Pero no perdamos de vista quién es H, ¿no? Voy a poner aquí, H es igual, veamos que nos dio H. H me dio menos un sexto. Menos un sexto. Y K me dio, veamos cuánto me dio K. K me dio 11 sextos. Entonces vamos a poner aquí 11 sextos. Entonces vamos a reemplazar. Entonces miren, esta es una igualdad de una ecuación. Yo puedo, digamos, podríamos empezar del lado derecho y llegar al lado izquierdo. ¿Sí? Podemos empezar así. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces mire lo que va a pasar. Por ejemplo, vamos a desarmar primero H veces el vector A más K veces el vector B. Veamos a qué igual esto. Esto va a ser igual H, pero miren que H es menos un sexto. Pues acá tenemos menos un sexto por el vector A. Pero ¿quién es el vector A? Veamos en el ejercicio quién es el vector A. Miren quién es el vector A. El vector A es 3,2. Entonces vamos a poner aquí 3,2 más K veces. Pero miren cuánto me dio K. K me dio 11 sexto, que multiplica al vector B. Pero ¿quién es el vector B? Veamos quién es el vector B. Miren quién es el vector B. El vector B es un vector que tiene como componente 3 menos 2. Entonces acá tenemos 3, menos 2. Entonces seguimos operando. Si ustedes se dan cuenta, podemos aplicar la multiplicación de un vector por un escalar, sabiendo de que este señor, el menos un sexto, es el valor de H y 11 sexto corresponde al valor de K. Entonces podemos introducir el 1 sexto en cada una de esas componentes. Podemos introducir el 11 sexto en cada una de esas componentes. Teniendo en cuenta eso, entonces esto que está aquí, podemos decir menos un sexto por 3. Entonces aquí me queda menos 3 sextos para la primera componente. La segunda componente me daría menos 2 sextos. Más lo mismo que aplicamos con el primer término, lo podemos aplicar con el término que viene después de la suma. ¿Sí? Entonces acá tenemos 11 sextos por 3. Entonces acá tenemos 33 sextos, 11 sextos por menos 2 es lo mismo que tener menos 22 sextos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pueden notar que tengo una suma de 3 componentes. Al tener una suma en 3 componentes, podemos sumar vectores. Entonces, esto que está aquí, simplemente basta con que yo haga esto, ¿no? Primera componente del lado izquierdo con la primera componente del lado derecho. Entonces, esto es menos 3 sextos más 33 sextos, primera componente. Segunda componente del lado izquierdo con la segunda componente del lado derecho, es decir, esta componente con esta componente. Entonces, esto nos genera menos 2 sextos menos 22 sextos. Entonces, miren que ahora tenemos una suma
de fracciones homogéneas. Recordemos que la suma de fracciones homogéneas se deja el mismo denominador y se opera los numeradores. Entonces, esto que está aquí simplemente basta con que yo haga esto. Menos 3 más 33 sobre 6, primera componente. Del lado en la segunda componente, esto es menos 2 menos 22 sobre 6. ¿Sí? Una suma de fracciones homogénea, una diferencia de fracciones homogéneas. Menos 3 más 33, eso es lo mismo que tener 30 sextos. 30 sextos menos 2 menos 22 para la segunda componente, esto es menos 24 sextos. Pero si usted se da cuenta, esas fracciones que aparecen en esas componentes son fracciones exactas. Por lo tanto, yo puedo decir que esto que está aquí es exactamente igual a 30 sextos, es lo mismo que tener 5. Y menos 24 sextos es lo mismo que tener menos 4. ¿Y quién es 5 menos 4? Recuerde, veamos quién es 5 menos 4. 5 menos 4, miren quién es. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Miren quién es 5 menos 4. 5 menos 4 es un vector en R2, pero esas son las componentes del vector C. Entonces, esto que está aquí es exactamente igual al vector C. Eso quiere decir que el valor de H y el valor de K que satisface a esa ecuación es cuando H vale menos un sexto y cuando K toma el valor de 11 sextos. ¿Sí? Listo, muchachos. Esto es, digamos, hemos puesto en práctica algunas definiciones previas que se dieron en las sesiones anteriores. ¿Sí? Espero que este video le haya servido mucho para que veamos cómo podemos contextualizar la parte teórica con la parte operativa. Muchísimas gracias. ¿Sí? Espero que puedan visualizar el video y puedan poner en práctica lo aprendido en estas sesiones que hemos desarrollado. ¿Sí? Como segundo ejercicio, ahí queda el ejercicio número 2, quedaría propuesto. ¿Sí? Lo que yo hice con el ejercicio número 1, usted lo puede hacer como ejercicio de práctica. ¿Sí? Ok, muchas gracias a todos. Hasta luego.